El grifo del agua sigue sin soltar una sola gota. Y justo cuando miles de abonados aguardan por resultados de la primera reunión de trabajo que fue hoy mismo entre el alcalde Miguel Romero con los directivos de acueductos, el director de la AAA ha hecho una seria imputación contra el hombre de confianza del alcalde. El director Luis González le imputó a Roberto Martínez desatender las mejoras al sistema cuando dirigía la región metro y por eso ahora hay los problemas, y también manipular las válvulas, o sea, el llamado valvuleo, a favor de los abonados de San Juan a costa de otros. Buenas noches, amigos. O sea que el problema de infraestructura, a este programa, el problema de infraestructura se le suman personalismo y la de confianza dentro del comité que fue creado para resolver el problema. No pinta bien esto. Pero antes de discutirlo, vamos al reportaje. Técnicamente hay agua, pero no sale por la pluma. A diferencia de otras crisis que hemos enfrentado en el pasado, esta no tuvo su origen en una sequía. Ahora en el área metropolitana se vive una situación que ya han experimentado por años muchas comunidades rurales. En lugar de nosotros, los residentes, el ser humano. Cuidado. Tenemos razón, por favor. Tenemos razón, lo saben. Sí, no pero tenemos agua, nunca. Es salud, bendito sea el Señor. Aunque el deterioro de la infraestructura y la falta de mantenimiento explican parte del problema, la política y los cambios de personal juegan un papel importante. Hay que un cúmulo de elementos que están sobre la mesa. Uno, la falta de mantenimiento por tanto tiempo. Dos, se fue de la autoridad algunas personas que tenían el conocimiento histórico. El sistema de aguas de Puerto Rico es sumamente complejo, incluso más que el de muchos estados con poblaciones más grandes, pero también es casi artesanal. Depende demasiado de la memoria histórica del personal de la AAA, algo que se ha ido perdiendo, y de jugar con la apertura y el cierre de válvulas, cuya ubicación y maña solo conocen algunos. Uno de ellos es Roberto Martínez, quien dirigió la región metro por 11 años y ha trabajado en acueductos desde 1992, pero fue removido de su puesto bajo esta administración. Se ha rumorado que su salida respondió a una petición del alcalde de Bayamón. ¿Es cierto que usted tuvo problemas con el ingeniero Roberto Martínez, que es el que dirigía la región metro, y que eso es otra de las cosas que uno escucha recurrentemente? Otra de las cosas que se inventan en las redes, pues yo nunca he tenido ningún problema con el señor Roberto Martínez. De hecho, tampoco tengo ningún problema en que lo restituya a donde él quiera. O sea, que usted no se opone a que él vuelva a ese puesto, porque se ha dicho que quizás él es la persona que tenía conocimiento de la región metro y que su salida ha afectado. No, yo voy más lejos, porque si depende de una sola persona nada más, pues entonces también tendríamos problemas. Y si le pasa algo a él, yo iría más lejos, no solamente el que él esté disponible para ayudar, es que yo aprovecharía y buscaría a aquellas personas que se fueron de la autoridad. Si bien el expertise de algunos trabajadores pudiera ayudar a atender la crisis en el corto plazo, el panorama de la AAA es mucho más complicado. En su informe, titulado Plan de Estabilización y Resiliencia para el Suministro de Agua Potable, el ingeniero Carlos Pesquera detalló el pobre estado de la infraestructura y la falta de personal técnico especializado. La planta Sergio Cuevas, la más grande del sistema y la principal fuente de agua para la zona metropolitana, tiene deficiencias estructurales significativas. Recientemente se adjudicó un contrato de $152 millones a la empresa española Acciona para mejoras críticas. Otras plantas como Los Filtros y Enrique Ortega también están en pésimas condiciones. Como ocurre a lo largo y ancho del gobierno, los proyectos de reconstrucción con fondos federales van a cuentagotas, a pesar de que la AAA tiene asignados más de $4,000 millones. Más de la mitad están atascados en la etapa de diseño. También se opera con visibilidad limitada del sistema y con grandes pérdidas físicas del recurso. La corporación pública sigue sin facturar más de la mitad del agua que produce. Mientras falta personal técnico en las instalaciones, la nómina de confianza de la autoridad sobrepasa los $12 millones anuales. Hay cientos de directores, ayudantes y asesores, algunos sin preparación o experiencia en sistemas de agua. El mantenimiento de la infraestructura es casi inexistente. El superacueducto, que actualmente está siendo sobreutilizado y lleva agua a pueblos que nunca debió suplir, no ha sido examinado. Las áreas turísticas que se suplen con este sistema han sufrido mayor intermitencia del servicio durante el pasado año. El pasado año hubo 2 eventos en el mes de julio y en el mes de octubre. Este año también hubo un evento en el mes de febrero, que fueron múltiples días sin servicio.
Aunque el municipio de Carolina no ha sonado las alarmas públicamente, los residentes de Isla Verde llevan meses sufriendo la falta de agua. Nos han escrito muchas personas de estos condominios de aquí de Isla Verde que dicen que llevan 10 o 11 días sin nada de agua. El servicio ha sido intermitente, prácticamente todos los días hemos tenido servicio, entre 2 horas a 6 horas, ¿verdad? Con servicio. ¿El alcalde está al tanto de toda esta situación que está pasando con el agua? Por supuesto. Porque cuando solicitamos entrevista, el alcalde no suele estar disponible. O sea, le ha delegado el manejo de esta crisis en usted y en otros empleados municipales. Correcto. Hay un trabajo directamente del Departamento de Manejo de Emergencia. ¿Y no están insatisfechos como tal con la manera en que ellos han respondido a la situación? Al momento ellos nos han respondido, ¿verdad?, a todos los reclamos que hemos hecho. En contraste, el municipio de San Juan buscó remedio en el tribunal y consiguió participación en los procesos de evaluación, monitoreo y toma de decisiones operacionales en la región metropolitana. Roberto Martínez, el exdirector regional, representará al municipio en el comité que se creó. En Bayamón, uno de los municipios con más abonados afectados por esta crisis, supuestamente la situación está a punto de resolverse. Mañana llegan las piezas por barco. Terminan ellos de montar las 2 bombas que se fueron a ajuste, que son las que llenan la planta de los filtros, y debe resolverse el suplido del agua. Eso se supone, según la información que nos dieron, es que para finales de julio ya deben estar instaladas. Sobre la presunta pugna con el alcalde de San Juan, Miguel Romero, tras alegaciones de terceros de que le estaban quitando agua a la ciudad capital para llevarla a Bayamón, esto fue lo que respondió Ramón Luis Rivera Hijo. Eso no es cierto. Y tanto el alcalde de San Juan como este servidor estamos claros de esa situación y seguimos comunicándonos y dándonos la mano y ayudándonos. Entonces son todas las teorías esas que se van hilvanando y algunas personas con la mala intención de crear un issue donde no existe. Bueno, Valeria, es evidente que el alcalde de Bayamón está siendo sumamente cauteloso y diplomático, pero el que no ha sido nada de diplomático fue el director de Acueductos y Alcantarillado, que prácticamente en el comienzo de la comisión para resolver el problema empieza a tirar ataques contra la persona de confianza del alcalde, ¿no? Buenas noches. Ciertamente, Yolanda, desde el principio en esta situación, el alcalde de San Juan ha insistido que esta persona, Roberto Martínez, que fue el director de la región metro por más de 11 años, entiendo, pues era la persona que podía ayudar a resolver la crisis en el corto plazo y demás. Recordemos que lo sacaron de su puesto bajo esta administración. Pues hoy, ahora él integra parte por supuestamente asuntos políticos, que es popular y la administración era PNP, eso es lo que Pero a eso vamos, justamente hoy el presidente de la AAA pues hizo unos señalamientos que no fue removido de su puesto por cuestiones políticas, sino por otras razones acerca de su desempeño. Vamos a escuchar lo que dijo. Entendí que había trabajo que había que hacer y Roberto Martínez no lo ejecutó. No lo ejecutó, eso es correcto. O sea, que parte de lo que está pasando se está diciendo que es responsabilidad de él. Pues ciertamente. Obviamente respetamos la opinión del alcalde. Cuando se remueve el compañero Martínez, se remueve basado en unos cambios que requiere la autoridad de. Nosotros entendemos que manejar válvulas no es únicamente el trabajo. Aquí, de hecho, hay unos trabajos que se quedaron pendientes, que eran responsabilidades en su momento de realizar, que si se hubiesen realizado en el momento idóneo, no estoy ocupado por la situación que tenemos ahora mismo. En efecto, el alcalde lo puso a disposición. Yo, personalmente, en su momento llamé al compañero Roberto Martínez y yo no lo pude conseguir por teléfono. Así que yo entiendo que si esa comunicación entre el compañero Martínez y la autoridad hubiese existido, ni tan siquiera va a tener que llegar al tribunal. Bueno, las llamadas telefónicas que supuestamente no contestaron hubiesen evitado ir a los tribunales al municipio de San Juan. En toda esta controversia yo rescato algo que menciona el alcalde de Bayamón, y es que también es un poco alarmante y lo estamos viendo las consecuencias ahora de que también la estabilidad del sistema pues dependa supuestamente, ¿verdad?, de una sola persona. Claro. ¿Verdad? Y eso es parte de lo que debe dilucidarse en lo que haga este comité. De hecho, vamos a estar hablando más adelante con expertos sobre el tema del valvuleo, ¿ok? Eso es un asunto que ha existido toda la vida en el sistema, aparentemente, pero cuán bueno o cuán malo es para el sistema, eso lo vamos a discutir, pero fíjate, quien contestó a estos ataques del propio director de Acueducto fue el alcalde Miguel Romero. Le preguntamos hace unas horas que estuvo aquí con nosotros y él dio una respuesta a esto.
quisiera una reacción a esto que ha dicho el director de Acueductos y Alcantarillados, de que pues supuestamente no ha habido buena comunicación con su ayudante Roberto Martínez, y que, bueno, pues que aparentemente hubo obras de infraestructura que no se hicieron supuestamente por el propio Roberto Martínez. O sea, que sería causa y efecto de lo que estamos viviendo hoy. Bueno, yo creo que eso es parte de un libreto, ¿verdad? Primero era la rotura de un tubo de 54 pulgadas, después era que no había un tanque en el sistema de Cupé que nos estaba dejando sin agua. Hace varias semanas atrás fue la limpieza de los sedazos. Ahora es que si Roberto no compró unos filtros de la planta. Sin embargo, ¿verdad? Roberto lleva casi un año fuera y ese es el tiempo que esta situación se ha agravado, ¿verdad? Independientemente de los retos de infraestructura. Así que yo creo que el lugar, ¿verdad? Lo importante, ¿verdad? Él puede decir lo que sea. Para mí lo importante es que la gente está sin agua y que logramos un acuerdo, que tuvimos que ir al tribunal a que se emitiera una sentencia que recogiera 31 acuerdos que no son otra cosa, que no son obligaciones que tiene la autoridad de dar información, acceso a la telemetría, a los sistemas, y que el municipio participe en la toma de decisiones. Pero precisamente, sumado al problema de infraestructura y de aparentemente problemas gerenciales, también estamos sumando personalismo a esta situación crítica del país. Bueno, yo espero que eso que él dice sea parte de una narrativa que él tiene que hacer allá afuera ante la opinión pública. Yo no tengo problema con eso. Tuvimos una reunión hoy, él esos señalamientos no los hizo allí, tampoco hubo señalamientos con la participación de Roberto, ni tampoco esto de las llamadas, ¿verdad? Así que yo no voy a prestarle mucha atención, realmente le voy a prestar atención a que el comité que se fundó con esta sentencia, o que se puso a operar, pues que funcione. Resultados hoy, esta mañana. ¿Qué puede esperar el pueblo de San Juan sobre esta situación? Bueno, esto está comenzando. Necesitamos primero el acceso a la información de los niveles de los tanques, el historial de los pasados 3 meses de los ajustes de las bitácoras, del valvuleo. La idea es que ya Roberto Martínez, el ingeniero que está representando a San Juan, tiene una serie de recomendaciones. La idea es que estas recomendaciones se implementen inmediatamente. Esas recomendaciones, porque lo que se está implicando es que el valvuleo, o sea, abrir llave, cerrar llave, una especie de juego de predigitador dentro de esta situación que no aguanta más. O sea, ¿una sola persona puede resolver el problema? Bueno, ciertamente ellos no han podido resolverlo. Cuando estaba el ingeniero Martínez, el sistema, aunque tenía retos, no estaba en la crisis que está hoy. Si tú tienes un problema de infraestructura, si tú tienes un problema de que tienes poca producción de agua, no poca, que no tienes la suficiente, pues tienes que ser todavía más certero y más meticuloso en cómo hacer los ajustes operacionales para evitar que sea la misma gente que se quede sin agua todos los días. Aquí lo que yo espero es, primero, esto desde que ellos están manejando el sistema, y me refiero a la gerencia de la autoridad, lo que ha hecho es empeorar. Desde el verano pasado hasta el momento. El primer logro debe ser detener que se continúe empeorando, estabilizarlo, y que estos ajustes operacionales que se hacen diariamente, pues que provean más agua, que donde no hay presión, pues mejore la presión, que donde no hay agua, tengan agua, que donde hay intermitencia diaria, pues que no sea una intermitencia diaria, que vaya mejorando el sistema hasta que logremos estabilizarlo. ¿Cuándo podría darse ver luz al final del túnel? Estamos hablando de semanas. Bueno, hay personas que quisieran ya el agua, o sea, días, semanas, meses, un año. Yo voy a estar participando en las reuniones todos los días durante esta semana, porque para mí es importante crearle expectativas a la ciudadanía, pero expectativas concretas. Una vez obtengamos la información. Hoy no la tuvieron del todo. Hoy realmente, ¿verdad? Por ejemplo, había que dar unos accesos a las 4 de la tarde, se dieron un poquito más tarde. Hay una información que tienen que dar en 24 horas. Mañana sale al FIL Roberto Martínez y representante de la Autoridad de Costa Alcantarillado, así está dispuesto la estipulación. Una vez todo eso comience a darse, se pongan en vigor las primeras recomendaciones, pues que esta mitigación del daño que se ha ocasionado y de la crisis se comience a aliviar un poco. Bueno, mañana salen juntos al FIL los mismos que están ahora involucrados en la controversia, pero buenas noches a los invitados. Se encuentra con nosotros el ingeniero José Izquierdo, expresidente del Colegio de Ingenieros, Carl Soderberg, exdirector de la EPA, y está con nosotros también el profesor Ángel Rosa y Valeria. Rápidamente, no hay sequía en este momento todavía, aunque hay unos indicios, pero sigue el grifo cerrado, y entonces el problema es cómo resolver un problema de infraestructura sin que se tenga que depender del valvuleo que se está hablando y que depende de qué lado se está del grifo para ver lo bueno o malo, ingeniero. Bueno, mira, si recuerdan la sequía, ahora vamos a una sequía de la época de los 90, ¿no? La sequía de los 90 fue la más grave, que fue la que propulsó que se hiciera el superacueducto. Si no hubiera sido por el valvuleo, nadie iba a tener agua. Pero a diferencia de lo que pasa ahora,
el entonces director Emilio Colón hizo un plan de cómo repartían el agua para que todo el mundo tuviera por pedacitos. Pero ahora, con los problemas de infraestructura que hay ahora, porque vamos, parece que ya el mismo padre del supertubo dijo que se está quedando chiquito porque le han añadido demasiadas tomas. Lo que pasa es que el superacueducto fue diseñado para el área metropolitana. Sí. Pero entonces, pues obviamente los alcaldes también van a elección con los gobernadores y todo eso. Y dicen, pero si el tubo pasa por mi municipio y yo los políticos crean un problema. Y yo no tengo agua, lo cual es correcto. Pero la solución no era quitarle el agua al área metro, era crearle unos abastos de agua a esos municipios que no la tenían. Sí. Y en el caso, el recurso del agua va más allá de acueductos y alcantarillado. O sea, hay posibilidades futuras de empeorar la situación con el recurso del agua, Carl Soderberg. Bueno, ya en la década del 30, que estamos a 5 años, va a reducirse las lluvias en un 10%. 10%. Y ya para medio siglo un 20%. Mientras tanto, y sabemos esto, el nivel del mar está subiendo y sigue subiendo. Quiere decir que vamos a tener menos agua subterránea. Y a la misma vez, con estos calores, aumenta la demanda de agua. Y no estoy hablando de la demanda de nosotros los humanos para hidratarnos, sino entonces el agua necesaria para el cultivo, que para tiene que aumentar 20%, que eso es grande. Además, por ejemplo, la misma energía eléctrica necesita agua para las calderas, y en San Juan nada más usan 6 millones de galones. En San Juan nada más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú necesitas más energía para los aire acondicionados, tienes que usar más agua. Y eso nadie lo ha pensado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ir planificando para eso, porque podemos tener la mejor infraestructura del mundo, pero si no tenemos la materia prima que es el agua, nos vamos a quedar a pie. A mí me llama la atención también que ya se está hablando, ¿verdad?, de que hace falta aumentar la producción de agua, pero ciertamente yo sé que este tema se viene hablando hace años, pero no se ha resuelto. La AAA sigue sin facturar más de la mitad del agua que produce, y la mayoría de esas pérdidas son físicas, no es agua, no es robo de agua, es pérdida física en salideros. ¿Cómo, o sea, y producir más agua puede generar incluso más pérdidas? Y eso con un caveat. Se dragó el lago Carraízo en su momento dado. Eso no es un dragado que resuelve permanentemente. Tanto Dos Bocas como Carraízo necesitan estar dragándose de continuo. Porque tú puedes tener el bowl así grandísimo, pero si el bowl, como llegó hasta el Carraízo, 2/3 partes están llenos de cieno, pues aunque caiga lluvia no hay donde almacenarla. Los adragados, entiendo, y Dos Bocas es el que suple al superacueducto. Pero Valeria, donde tú bajes, que si la pérdida se baja del 60%, que ahora Acueducto lo niega, pero eso solo está ahí. Bueno, el sistema de telemetría está caído. Entonces, si tú lo bajas a un 17%, que es lo que requiere el Banco Mundial, tú tienes el equivalente de 3 Carraízos ahí. O sea, que con resolver el problema del 60%. No es que lo resuelvas todo, pero ahí tienes. De agua que ya se está tratando y por la que estamos pagando. Exactamente. Es decir, es que esto en realidad, mira, cuando yo escucho y veo toda esta discusión sobre la necesidad de que Roberto Martínez abra las válvulas, a mí me parece que estamos rayando prácticamente en lo ridículo. Yo puedo entender porque hay una necesidad de resolver de inmediato, porque hay unas insatisfacciones, pero la realidad es que este es un sistema al que no se le pone dinero desde que se construyó el superacueducto. Pero tiene 4.000 millones ahí achocados sin lograr moverlo. No ha podido llevar a cabo un proyecto para reparar salideros a pesar de lo mucho que se han anunciado, que no se ha podido añadir capacidad de filtración adicional para una zona metropolitana en la que se añaden proyectos de vivienda, proyectos hoteleros, proyectos turísticos de todo tipo. Y entonces, cuando la crisis finalmente nos alcanza, entonces gritamos. Bueno, ingeniero, la ejecución es el problema. Pero ahí tengo que hacer un caveat, Ángel. Cuando se conectó el superacueducto, Sergio Cuevas se bajó y se echó a un lado para repararlo. Y en ese momento también se reconstruyó Sergio Cuevas. Pero estamos hablando de hace 30 años. De acuerdo, ese es el hecho. Pero lo que te quiero decir es que el plan fue correcto en ese momento. Ya oí al ingeniero Pesquera diciendo que Sergio Cuevas está otra vez la gente cosas terribles. Que como yo somos del resto de la isla,
El resto. Estamos acostumbrados a no tener agua desde nunca. Y no se arma este revolú. Y el problema es que ahora al área metropolitana, a la que siempre se le privilegió con la inversión, porque era donde más gente vive en Puerto Rico, no se le hizo la inversión adecuada a tiempo, y ahora el problema del resto de la isla ha alcanzado también la zona metropolitana, y claro, la concentración de gente en San Juan crea una crisis. Pero hay un problema también, y es los megaproyectos que se le siguen proyectando para sumarlo a lo precario de nuestra infraestructura. Estamos hablando el viejo San Juan con un mega hotel con 200 habitaciones y con 400 viviendas conectadas con 3 piscinas. 400, ¿cuántos son los millones que consume al día? 460,000 galones. Esa es la proyección. Diario. El condado está en la misma situación con los proyectos nuevos de Paulson. Está este proyecto nuevo ahí en la zona del centro de convenciones, que también trae una controversia. O sea, esencia por Cabo Rojo, cuando no hay agua en Cabo Rojo. ¿Cómo se puede seguir sumando a una infraestructura que no está? A menos que no puedan corroborarlo, no debe suceder. Ahora, quiero advertir que hay un problema tan grave o más grave con el hecho de la distribución, que es la calidad del agua. Eso es un tema, y Carl sabe más yo que eso. Aquí la planta de Cagua tira al lago Carraízo, que es el agua que filtran para nosotros los del área metro, y se supone que la planta de Cagua es terciaria. Terciaria quiere decir que el agua sale por ahí clarita, que necesita poco más tratamiento, y sin embargo a cada jato la tiran cruda por ahí. ¿Y eso cómo se resuelve? ¿O no hay proyección de solución para eso? Lo que hay que es que opere bien esa planta de Cagua, porque aunque ustedes no lo crean, si se quita esa descarga de la planta de Cagua, Carraízo se queda baja nivel. O sea, estamos reciclando agua. Y el otro punto que quiero traer, porque Ángel trajo lo del resto de la isla, y by the way, yo soy de Ponce, ¿sabes? Ya sabes, pues más o menos. Lo que quiero traer es que el acuífero del sur está en situación crítica desde el 2016. Hay una cuestión del mismo recursos naturales, esto no fue EPA, que dice que no se pueden hincar más pozos, los que están ahí no pueden sacar más agua, y debido al aumento sigue entrando el agua salada. Se están percolando y eso no tiene solución, eso sí es crónico. Ahora, yo una cosa que quisiera y que esperaría que ocurra ahora, que esto se ha convertido en una crisis política, porque no nos llamemos engaños. Aquí estamos sufriendo las consecuencias de la guerra interna que hay en las agencias entre los dos bandos del partido de gobierno, y la pelea entre Roberto Martínez y Luis González es la extensión de esa pelea a la gerencia de la Autoridad de Acueductos, y por eso vemos la mala hazaña que se ve. Yo lo que quisiera es que finalmente nos demos cuenta que hay que empezar a invertir en esa infraestructura aceleradamente. Escuché que la planta del Valenciano finalmente se va a culminar, escuché que se está ya comenzando un dragado del lago Carraízo que estuvimos esperándolo por décadas. Yo quisiera que por fin nos demos cuenta, aunque haya que cerrar las válvulas por un par de semanas, sí. Pero que esto no se va a resolver a menos que esa inversión se haga, y que sea una inversión significativa, porque no es para ahora, es para todos esos proyectos que se están tratando de conectar y para los cuales ahora mismo no existe infraestructura. Por ejemplo, vuelvo a recalcar la importancia del superacueducto para área metro. Yo no he oído y he buscado si hacen inspecciones periódicas del interior del tubo del superacueducto. Es una gran pregunta. Cuando se rompe. Tiene 30 años. Don Chago Vázquez, que en paz descanse, en la última entrevista que nos dio, pues, mencionaba eso, decía, si yo fuera el presidente de la AAA, yo ahora mismo pediría un rayos X de todo el superacueducto. Yo no entiendo cómo en medio de esta crisis, siendo la principal fuente de agua de la zona metropolitana y habiendo sido construido para eso, no se ha hecho. O sea que el supertubo no era para dar agua a Juncos. Ni a Caguas. Ni a Caguas. Es que están estirando el chicle y se han recostado las facilidades con lo de Sergio Cuevas y La Plata, se recostaron del y Sergio Cuevas lo duplicaron en tamaño. Pero si a la gente de Juncos, que paga contribuciones igual que los de la zona metro, y a la gente de Fajardo no se le construyó la infraestructura y allí no hay reservas de agua, ¿cómo nos vamos a oponer que se conecte lo único que existe, que es el supertubo? Porque esa gente también tiene derecho a tener servicio. De acuerdo, se conectaron un montón de pueblos que tenían pozos y se cerraron esos pozos. Y todo el trayecto, los alcaldes decían, pero si
va a pasar por mi jurisdicción, ¿cómo que yo no me puedo conectar? Y lo entiendo. Con razón, entiendo. Porque sus ciudadanos tienen derecho a tener agua. Eso es así. Ingeniero, ¿cuál sería su expectativa en términos de este comité que se ha formado y lo que se pueda lograr a través de esa medida? La respuesta la dio el profesor Ángel Rosa. Si sacamos el issue político, ¿verdad? Lo que yo esperaría era que con las reparaciones que deben pasar en las próximas semanas y el balbuleo le puedan dar agua a la gente, pero a largo plazo tienen que volver a reabastecer la autoridad de personal técnico. Hay un montón de plazas críticas que son operadas por administradores. Claro. Usted está en una cirugía, pasa algo malo. Otras que se llenan con allegados políticos y y a nivel familiar y personal hay que empezar a ver cómo es que se usa ese recurso en los hogares y además crear también tener en este caso algún tipo de sistema de tanque para recibir, ¿verdad? El agua de lluvia. El agua de lluvia, ¿cómo no? Bueno, pues muchas gracias. Aquí se resuelve el problema fácil. Esperemos que haya también en la comisión que está trabajando esto. El municipio de San Juan reconoció en su demanda contra la AAA que no hay suficiente agua para la demanda existente en la ciudad capital. Y en ese contexto, ¿cómo es posible que se están aprobando un montón de nuevas construcciones y cómo se va a suplir esa demanda? Para analizar esto nos acompaña Pedro Cardona, el urbanista. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. ¿Qué le parece esto? Si ya el municipio reconoce que no hay suficiente agua para la demanda actual, tiene un reclamo judicial y todo lo que hemos discutido en el segmento anterior del problema del suplido de agua en la región metropolitana, que se estén otorgando permisos, ¿verdad? Para tantos, mira, aquí tenemos, vamos por parte, ¿verdad? Esto, me gustaría que explique esta imagen, pero entiendo que esos puntos donde vemos números son áreas donde se ha propuesto algún tipo de desarrollo residencial. Sí, creo que esta gráfica ayuda a entender la magnitud de lo que está aprobado. Y esto es importante porque aquí está ese proyecto enorme que aparece con entre 90 y 100 millones de galones al año. Ese es el proyecto del Hard Rock Hotel en el Viejo San Juan, ¿verdad? Pero aparte de ese hotel, hay un montón de otros desarrollos que se han aprobado. Todos ellos tienen el endoso del municipio de San Juan. Recientemente nosotros hemos visto cómo el alcalde ha comenzado con una demanda por el servicio de agua, pero sin embargo no ha detenido las aprobaciones de estos proyectos. Y esto no solamente lo tenemos que considerar desde el punto de vista de la planificación. Es que también hay un incumplimiento de ley, porque el Código Municipal requiere al municipio de San Juan determinar que existe la infraestructura previo a otorgar cualquier tipo de autorización o endoso, y no lo ha hecho. Y estos salvo el hotel, los demás son proyectos que ya están en construcción, que ya tienen aprobación, que ya tienen permiso. Algunos son proyectos que incluso están construidos. Ahí hay un proyecto en Puerta de Tierra, que es un proyecto residencial que se construyó recientemente. Pero todos ellos han estado agravando la situación de disponibilidad. Y estos numeritos que vemos aquí, si puede explicar Estos números son millones de galones por año y reflejan pues un rango, ¿no? Realmente el cálculo que hicimos en la oficina es basado en usos residenciales, en usos habitaciones de hotel, pero no considera en el caso de los hoteles la demanda que se genera por el componente social o las piscinas, etcétera, como es el caso del Hard Rock o es el caso de los dos hoteles en Atorrey o el caso también de una instalación que tiene un componente hotelero dentro del distrito de convenciones. Y verdad, en un contexto donde la planificación fuera ideal, ¿cómo se prepara la infraestructura para que se pueda dar desarrollo de forma sostenible? Porque algunos dirán, bueno, pero es que se oponen a todo, o tiene que haber desarrollo, tienen que construirse nuevas viviendas, quieren nuevas viviendas, se están Valeria, haciendo. como lo hemos dicho... ¿Cómo se busca un equilibrio? Lo hemos dicho muchas veces, aquí hay una ley y hay varias leyes que
y obligan a los alcaldes, a la Junta de Planificación a cumplir con ella. Y esta no es la excepción. Aquí no es que haya mala planificación. Aquí lo que hay es un comportamiento ilegal que nosotros hemos normalizado. Ángel Rosa previamente hablaba de que contra la gente de Juncos, si tiene una necesidad de agua, ¿por qué no se le va a dar agua? ¿Por qué no se le va a dar la conexión? Bueno, es que los proyectos de Juncos no podían ser autorizados porque la ley no lo permitía. Es una imprudencia y es un acto ilegal el otorgar una autorización a alguien cuando no existe la infraestructura. Y así lo establece el Código Municipal. Entonces, antes era la Ley de Municipios Autónomos. Nosotros, este comportamiento tan errático y tan ilegal que hemos normalizado tiene consecuencias sobre todos nosotros y las pagamos. Sí, requiere obviamente quizás una mirada mucho más amplia o integral, ¿verdad? Porque es complejo pedirle también a un municipio, pues mira, no puedes endosar ningún proyecto propuesto por el momento hasta que se resuelva esto. Es como tan complicado porque no tiene una salida rápida. Yo me acuerdo de Churumba Cordero que decía, es que yo no tengo que suplir yo no tengo que suplir las expectativas del gobierno. Yo tengo que cumplir con mis ciudadanos de Ponce y yo voy a pedir todo lo que necesiten los ciudadanos de Ponce. Pero ahí es donde tiene que haber una estructura y tiene que haber un rigor y tiene que haber un adulto que dicte unas pautas que cumplamos con ellas. Precisamente me gustaría que hablemos del proyecto de Hard Rock, porque aquí en Rayos X la compañera Adriana de Jesús Salamán, Adriana pasa por aquí, hace unas semanas presentó una investigación bastante extensa sobre este desarrollo que se propone en el Viejo San Juan y el municipio parece que ha cambiado de parecer. Pues inicialmente nosotros habíamos hablado con el director de Turismo y Desarrollo Económico de San Juan, Joel Pizá, que era anterior director de Puertos en el gobierno estatal, y él había planteado que el municipio había entregado un endoso condicionado a este proyecto, pero tenía que hacer unos cambios estructurales. Pero hoy, precisamente, del municipio nos envían esta carta que el alcalde le cursa al secretario auxiliar interino de la Oficina de Gerencia de Permisos, y noten bien en la fecha, es el 2 de junio, esto es después del reportaje que nosotros presentamos, después de obviamente de las manifestaciones vecinales y también después de la demanda del municipio de San Juan a la AAA. Y este es un extracto de ese documento que básicamente el municipio de San Juan dice, si no hay agua, yo no voy a apoyar ese proyecto. Lo pasaron por los rayos X. Es una posición un poquito más severa en comparación con lo que habían compartido anteriormente, pero este proyecto, como ustedes estaban comentando anteriormente, aproximadamente consumiría 458.800 galones diarios, y eso es algo que dice el propio alcalde de San Juan. Y ahí dice que ni siquiera la AAA está en posición de garantizar un suministro continuo e ininterrumpido bajo las condiciones existentes. Y yo creo que ahí una parte de la carta lo dice directamente, o sea, si ahora mismo no estamos supliendo la demanda que hay, no podemos atender, ¿verdad?, la demanda proyectada del proyecto. Sí, una de las cosas que el alcalde le pide a la AAA es que haga unos estudios adicionales que demuestren precisamente que la infraestructura existente puede aportar, ¿verdad?, puede cargar con esto, y no solamente a la AAA, sino que él le hace unos requerimientos también a Luma, porque hay una carga de infraestructura eléctrica también que tienen que corroborar si de verdad da abasto, y también el Departamento de Transportación y Obras Públicas, porque sabemos que eso es en la parte de abajo, en Puerta de Tierra, en la entrada, que es solamente 2 carriles, y entonces el DITOP también les tiene que certificar que hay espacio. ¿Qué le parece esta determinación del municipio? ¿Va por el camino correcto, por la línea de lo que usted planteaba? Era lo que la ley le obligaba a hacer desde el día 1 y no lo había hecho. Lo tiene que hacer aquí, lo tiene que hacer en todos los casos. Lo otro que es importante conectar esto con lo que ustedes han estado hablando aquí, relacionado también a la ley 82 que se aprobó recientemente, porque si se determina que el proyecto Hard Rock es un proyecto estratégico, entonces la voz del municipio de San Juan no tiene nada que decir en relación a esto,
y pueden sustituirlo y desde la OCPE conceder una autorización para un proyecto que carece de la infraestructura. Y ahí es donde el alcalde Miguel Romero Lugo va a tener que ponerse los pantalones largos para representar a las comunidades existentes en San Juan en contra de un desarrollo que estaría agravando la convivencia de todas las comunidades en San Juan, porque la mitad de la demanda proyectada de agua en San Juan corresponde al Hotel Hard Rock. Wow. Así que es importante, de los 210 millones, 100 millones corresponden al Hotel Hard Rock. Y es interesante porque hace unos días habían anunciado que los desarrolladores del hotel hicieron un acuerdo con los empleados para que estén unionados, que todavía sigue un proceso mientras esto pasa por el otro lado y esto parece que va a empezar a fin de año. Nosotros hemos intentado tener una reacción de parte de los desarrolladores y seguimos con las puertas abiertas si quieren ahora responder a lo que dijo el alcalde. La investigación seguirá aquí como siempre. Gracias, Cardona. Pasamos ahora con la compañera Yolanda.